Hola Sagitario, qué alegría y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy en tu especial amor, como siempre con todo el cariño del mundo. Y pues bueno, vamos a iniciar. Te invito a que ya mismo te suscribas porque cuando lo haces y nos sigues y nos das like, apoyas un refugio de gatitos y perritos. Bueno, hoy el arcángel Jofiel quiere decirte lo siguiente: confía, continúa avanzando. Sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira que es súper bonito porque yo también soy Sagi, ¿no? Porque soy Sagi ascendente, entonces me conecto mucho con la lectura de ustedes. Y nos estás diciendo que avancemos, que tenemos una compañía espiritual súper linda y fuerte al lado. Entonces quiero que ya mismo en los comentarios tú escribas continúo avanzando. Porque cuando tú lo escribes, cuando tú lo decretas, es como que muchas cosas se mueven en el plano espiritual y esto comienza pues a transmutarse al plano físico, ¿listo? Entonces bueno, es eso por un lado. Vamos a ver ahora tu lectura. Recuerda que es general, toma lo que te resuene y qué te digo, y si quieres una lectura privada y personalizada, con todo gusto, en mi primer comentario de mi descripción están mis datos de contacto o contáctame por redes sociales, ¿ok? Bueno, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. La primera parte es para tu energía, luego lectura de solteros y luego a los que tienen persona especial. La salud florece en el valiente. Mira que respecto a tu energía me dice que algunos de ustedes están como enfermitos física y espiritualmente, emocionalmente. Entonces es algo que hay que tener en cuenta porque te preocupas mucho por los demás y te dejas de último en temas de salud y eso no está bien, ¿sí? Es el momento de empezar a cuidar tu cuerpo. Este vehículo, este vehículo es prestadito, pero es un don, es un regalo y hay que cuidarlo con la alimentación, con todo. La lucha te hará próspero. Perseverar en cuidarte y en cuidar tu energía te va a traer grandes beneficios, sobre todo tú que te levantas y estás cansadísimo. Eso me dice, ojo con la alimentación estos días. Bueno, veamos iniciales importantes para el amor. Estos días tenemos la letra A, la letra G, la letra M. Algunos dicen que es la W, pues la W, la letra J y la letra H, ¿ok? Aquí había una O. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Y veamos signos importantes. Tenemos a Acuario, tenemos a Sagitario, tenemos a Libra y tenemos a Escorpio. Si ambos son Sagi, guíense por el ascendente, el lunar o el Venus, ¿ok? De la persona o el suyo. Y ahora veamos lectura para los que están solteros y no tienen persona especial, ¿ok? Veamos qué les recomiendan sus guías. Bueno, dice, hay que adaptarse a los cambios, ¿sí? Hay que adaptarse a los cambios. Sé que no tienes una persona especial en este momento, porque por eso estás en esta primera parte, que es de los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie, pero sigues pegado con una situación. Puede ser que este vínculo sea energético, si es que la mayor parte de la gente cuando termina no hace rituales de cierre para cortar energías, por ejemplo conexiones sexuales, y me dice a veces no, como que no, esta parte de tu vida no fluye y no te puedes adaptar al cambio
porque sigues vinculado sexualmente, energéticamente, astralmente a alguien más. Y siento que a algunos de ustedes les está pasando eso. Por eso los invito a que después de terminar este video, cuando vean su ascendente, luego vayan a buscar cómo cortar este tipo de vínculos porque es súper importante. Bueno, eso por un ladito. También tenemos la carta del colgado. Mire, son dos cartas que me hablan de que no has podido hacer un cierre de manera definitiva. Como te digo, puede ser que esto sea a nivel subconsciente, pero la verdad es que no lo has podido hacer, ¿ok? Esta carta me habla acerca de que podrías estar conociendo una persona a distancia. Sí, es una carta de los viajes, de las distancias lejanas. Y pienso que sería algo positivo para ti, en el sentido de que te va a permitir como darte cuenta de que hay algo más, sí, hay otras personas más que te puedan interesar. Lo que sí es que a través de esta carta del 3 me dice que no vayas a aceptar propuestas como de ir muy rápido, no. Tú regula como la velocidad que las cosas van a llevar. Veamos qué nos dice el oráculo. Entonces ya sabes los mensajes que te han dejado. Trabajar esta parte, conocer esta parte, regular esta parte. La carta del Fénix te dice, ¿cómo es eso del felices para siempre? Entonces creo que va muy ligado al hecho de que de pronto alguien te va a salir por allí con que quiere ir muy rápido, muy felices para siempre. Y más bien es como de sí, listo, voy a resurgir en el amor y darme la posibilidad, pero llevar las cosas tranqui. Recuerda que esta persona puede ser como de otro lugar o conocerla a través de redes sociales. Bueno, veamos ahora lectura para el amor, de los que tienen una conexión especial con alguien. Por ahí sonaron mis perros. Ok. Bueno. Esto es para los que están con alguien. Aquí hay algo oculto, aquí hay algo que nos está mostrando. Hay sentimientos que nos están hablando, ¿sí? Y que tienen que salir. Aquí, mira, aquí hay muchas cosas que se están guardando, o básicamente que esa persona especial se está guardando, que te está ocultando. La carta de la suma sacerdotisa me habla de eso que está allá en el mundo interior y que no es capaz de hacer catarsis en este momento, ¿sí? Entonces quiero que realmente le prestes mucha atención, especialmente si has notado como cambios en la actitud sobre cómo esta persona te trata a ti. La carta del caballo de bastos me habla acerca de un probable viaje, ¿sí? O un distanciamiento que podría haber entre tu persona especial y tú. Puede que ya esté pasando, que vaya a pasar, pero es algo que hay que hablar. Oh, sí, mira, tu persona especial tiene unos traumas de la infancia que tienen que resolver, pero de manera urgente, si ustedes quieren realmente que este vínculo o que esta conexión prospere. ¿Sí? Entonces, puede ser que incluso esto sea una lectura en espejo y que sea a ti quien te manden a resolver tus cosas de la infancia de tu niño o tu niña interior. Lo que se está guardando, me dice. Lo que tiene que salir a la luz, lo que está oculto. Y esta carta también me lo dice. Vamos a ver respecto a cómo hacer catarsis, que nos recomienda. Muchas cosas ocultas aquí, pero no es como que tengan a un amante o algo así, no. Es como sentimientos no procesados. ¡Wow! A ustedes también les sale esta carta y eso que barajé, la carta del Fénix, y dice cómo es eso de felices para siempre. Por aquí lo que me llama la atención es que es una carta con mucha luz a la que esta persona abre sus brazos. Entonces es como el mensaje como de permitirte que esa luz llegue a tu vida para que puedas sanar, ¿sí? Miren que esa luz es sanadora, es liberadora, pero primero tienes que abrirte a ello, a aceptar. Me dice que tus relaciones sentimentales, y no solo por esta, también están afectadas por todo ese contexto que has tenido antes.
La carta de la banda me dice, rodéate con amor. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que prestarle atención a todas estas señales que siempre el universo nos da y nos entrega, que no están allí como de gratis, como puestos porque sí, sino que es un mensaje en el cual se te está enviando tanto a tu persona especial como a ti a sanar emociones, a hacer un proceso de sanación de niño interior. Veo que son dos personas que se quieren, pero están en su relación reflejando heridas no sanadas del pasado. Entonces tienen que trabajar en ello si quieren que las cosas marchen. Aquí hay amor, de verdad que hay amor, pero falta sanación. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente, si no le conoces, en el primer comentario hay un link. Y que vayas a Capricornio. Escucha el video de Capricornio si no conoces tu ascendente y toma lo que te resuena. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Déjame un comentario, dame un like, comparte el video e invita a tus amigos, ¿ok? Bendiciones.